Lección 1. Lo esencial para el baño. Hola Anna. He notado que hay papel higiénico colgando al lado del inodoro de tu baño. Sí. Es imprescindible. También guardamos otros artículos esenciales allí. ¿Cuáles crees que son los artículos de baño más importantes? Definitivamente jabón de manos y toallas. Las manos limpias son esenciales. ¿Tienes un tipo de jabón favorito? Me encanta usar jabones naturales. Huelen muy bien y son suaves para la piel. ¿Prefieres jabón líquido o en barra? Prefiero el jabón líquido. Se siente más higiénico, especialmente en espacios compartidos. ¿Qué pasa con los artículos de tocador? ¿Qué guardas en tu baño? Tengo champú, acondicionador y algunos productos para el cuidado de la piel. Me gusta mantener mi rutina sencilla. ¿Tienes una rutina de cuidado de la piel? Sí. Utilizo una crema hidratante y un protector solar a diario. Proteger mi piel es importante para mí. ¿Con qué frecuencia cambias tus artículos de tocador? Intento reabastecerme todos los meses o cuando se acaba algo. Es bueno tener todo fresco. ¿Crees que es importante organizar los artículos del baño? Sí. Un baño ordenado facilita la búsqueda de cosas. Utilizo cestas para mantener todo en orden. ¿Cuál es su método de organización? Utilizo estantes pequeños y recipientes etiquetados. Me ayuda a llevar un registro de todo. ¿Alguna vez ordenas tu baño? Absolutamente. Me gusta revisar los artículos cada pocos meses. Es sorprendente lo mucho que acumulamos. ¿Qué haces con los productos no utilizados? Los dono si están sin abrir. Se siente bien ayudar a los demás. ¿Tiene algún consejo para mantener un baño limpio? La limpieza regular es clave. Por lo general, limpio la superficie semanalmente. ¿Cómo es tu rutina de limpieza? Hago una limpieza profunda una vez al mes, pero lo hago todos los días. Mantiene todo fresco. ¿Qué opinas de la decoración del baño? Creo que añade un toque personal. Me gusta usar plantas para dar vida al espacio. ¿Qué decoración tienes? Tengo algunas obras de arte y velas. Crean un ambiente relajante. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar de tu baño? Me encantaría tener más espacio de almacenamiento. Siempre es un desafío. Lección 2. Tradiciones navideñas. Hola Anna. Estoy emocionada de colgar nuestras medias cerca de la chimenea en estas fiestas. Eso suena encantador. Es una tradición muy festiva. ¿Tienes medias especiales? Sí, tenemos unos con nuestros nombres. Hace que parezca más personal. ¿Qué hay de ti? Tengo medias hechas a mano que me regaló mi abuela. Son muy especiales para mí. ¿Te llenas las medias con golosinas? Absolutamente. Solemos poner caramelos y pequeños obsequios. Es divertido ver las sorpresas que hay dentro. ¿Qué te gusta encontrar en tu calcetín? Me encanta encontrar pequeños juguetes o artilugios divertidos. Siempre traen una sonrisa. ¿Crees que Santa Claus realmente baja por la chimenea? Es una idea divertida. Me encanta la magia de creer en Santa Claus. Aumenta la emoción de los niños. ¿Cómo celebrabas esta tradición cuando eras niño?
Dejaríamos galletas y leche para Santa Claus. Recuerdo que me levanté temprano para ver lo que traía. ¿Cuál era tu recuerdo favorito? Me encantó despertarme y encontrar las medias llenas. Me pareció un poco mágico por la mañana. ¿Tienes otras tradiciones navideñas? Sí, siempre decoramos el árbol juntos. Es una excelente manera de crear vínculos con la familia. ¿Cómo decoras tu árbol? Usamos una mezcla de adornos, algunos hechos a mano y otros de viajes. Cada uno tiene una historia. ¿Cuál es tu adorno favorito? Tengo una estrella que hizo mi madre cuando era niña. Es una hermosa pieza de historia. ¿Tocas música navideña mientras decoras? Sí, nos encanta escuchar villancicos clásicos. Crea un ambiente alegre. ¿Cuál es tu canción navideña favorita? Me encanta, Silent Night. Es tan tranquilo y hermoso. ¿Tienes un favorito? Jingle Bells. Siempre me sumerge en el espíritu festivo. Es una canción muy divertida de cantar. ¿Qué crees que hace que las fiestas sean especiales? Se trata de pasar tiempo con los seres queridos y crear recuerdos. El calor de la estación es realmente mágico. ¿Tienes planes para estas fiestas? Espero con ansias una reunión familiar y mucha comida deliciosa. Es la mejor parte. Lección 3. Organizar la ropa. Hola Anna. Guardo mucha ropa en los cajones de mi cómoda. Eso es genial. Tener una cómoda ayuda a mantener las cosas organizadas. ¿Tus cajones son grandes? Sí, los cajones son bonitos y profundos, lo que facilita el almacenamiento de todo. ¿Cómo organizas tu ropa? Los ordeno por tipo. Guardo mis camisas juntas y mis pantalones en otro cajón. Hace que encontrar cosas sea más rápido. ¿Tienes un sistema específico? Sí. Organizo los míos por temporada. La ropa de verano está en la parte superior y la ropa de invierno en la parte inferior. ¿Qué pasa con tu ropa de temporada? Normalmente guardo la ropa fuera de temporada en contenedores. Ahorra espacio en mi tocador. ¿Lo has probado alguna vez? Sí, lo he hecho. Realmente ayuda a evitar que mi tocador se desordene. ¿Qué haces con la ropa que ya no usas? Los dono. Se siente bien darles una segunda vida. ¿Tienes una prenda favorita? Tengo un jersey cómodo que me encanta. Es perfecto para los días fríos. ¿Cuál es tu artículo favorito? Me encanta mi chaqueta vaquera. Combina con todo y es atemporal. ¿Alguna vez compras ropa solo para ocasiones específicas? A veces, sí. Me gusta tener algo bonito para fiestas o eventos. ¿Tienes un atuendo ideal para ocasiones especiales? Por lo general, uso un bonito vestido con zapatos elegantes. Me hace sentir segura. ¿Con qué frecuencia vas a comprar ropa? Intento ir de compras varias veces al año. Me gusta renovar mi armario. ¿Qué hay de ti? Hago compras siempre que necesito algo nuevo, normalmente por temporada. Es divertido ver lo que está de moda. ¿Te gusta más comprar en tiendas o en línea?
Prefiero comprar en las tiendas. Me gusta probarme las cosas primero. ¿Qué hay de ti? Disfruto de las compras en línea por conveniencia, pero echo de menos probarme cosas. Puede ser una apuesta. ¿Cuál es la mejor oferta que has encontrado? Una vez encontré una chaqueta de diseñador a mitad de precio. Fue una ganga. Lección 4. Una aventura ventosa. Hola Anna. Pasó algo curioso de camino a la escuela el viernes pasado. Oh, ¿en serio? ¿Qué pasó? Hacía mucho viento y estaba intentando agarrarme el sombrero. De repente, se me escapó de la cabeza. Eso suena divertidísimo. ¿Lo perseguiste? Sí, lo hice. Corrí por la calle como un personaje de dibujos animados. Todos se reían de mí. ¿Cómo te enfrentaste al viento? Tuve suerte. Llevaba un gorro, así que mi sombrero se quedó quieto. Pero vi a algunas personas esforzándose con sus paraguas. Eso siempre es un espectáculo. Las sombrillas volteadas del revés pueden ser todo un espectáculo. ¿Viste a alguien más tener un momento divertido? Sí, vi a un perro intentando atrapar hojas con el viento. Era tan juguetón y lindo. ¿Qué hay de ti? He visto a un chico que ha perdido su mochila. Rodó por la calle como un tren fuera de control. ¿Disfrutaste del clima ventoso en general? Lo hice. Hacía que todo pareciera vivo, pero prefiero los días más tranquilos para caminar. ¿Cuál es tu tipo de clima favorito? Me encantan los días soleados. Me hacen sentir enérgico y feliz. ¿Qué hay de ti? Disfruto de los días frescos y frescos. Son perfectos para llevar suéteres cómodos. ¿Tienes una estación favorita? Definitivamente otoño. Los colores de las hojas son hermosos y me encantan las golosinas con sabor a calabaza. ¿Qué es lo que más te gusta del otoño? Me encantan los festivales. Hay muchas actividades divertidas, como recoger manzanas y pasear en carruajes. ¿Alguna vez has ido a recoger manzanas? Sí, y fue muy divertido. Recoger manzanas frescas y luego hacer tartas es lo mejor. ¿Qué te gusta hacer con manzanas? Me encanta hacer sidra de manzana. Es cálido y reconfortante, especialmente en los días fríos. ¿Tienes alguna receta de otoño favorita? Me gusta hornear manzana crujiente. Es simple y delicioso. Lección 5. Hallazgos en refrigeradores. Hola Anna. Acabo de revisar mi refrigerador y encontré leche, huevos, queso y verduras allí. Eso suena como un buen comienzo para una comida. ¿Qué planeas cocinar con esos ingredientes? Estaba pensando en hacer una tortilla. Es rápido y delicioso. ¿Te gustan las tortillas? Me encantan. Por lo general, agrego espinacas y tomates para darle más sabor. ¿Qué te gusta poner en el tuyo? Me gusta añadir queso y pimientos. Lo hace tan sabroso. ¿Cocinas a menudo? Sí, intento cocinar todos los días. Es una forma divertida de experimentar con diferentes recetas. ¿Cuál es tu plato favorito para preparar? Me encanta hacer pasta.
Es versátil y rápida de preparar. ¿Tienes una receta favorita? A menudo hago salteados con las verduras que tengo. Es saludable y colorido. ¿Cómo eliges qué cocinar? Normalmente miro lo que tengo y me inspiro. A veces encuentro una receta en internet. ¿Usas recetas o cocinas por instinto? Me gusta seguir recetas, pero también disfruto improvisando en función de lo que hay en mi nevera. Es como un desafío divertido. ¿Alguna vez has creado un plato por accidente? Sí, una vez mezclé el arroz sobrante con especias al azar. Y resultó increíble. ¿Has tenido algún accidente feliz en la cocina? Definitivamente. Una vez quemé un pastel pero lo convertí en cake pops. Fueron un éxito en la fiesta. ¿Qué opinas de las sobras? Me encantan. Ahorran tiempo y pueden tener un sabor aún mejor al día siguiente. ¿Cómo suele guardar las sobras? Utilizo recipientes herméticos para mantenerlos frescos. Es importante evitar el desperdicio. ¿Tienes algún consejo para mantener los alimentos frescos? Mantengo mi refrigerador organizado y compruebo las fechas de caducidad con regularidad. Me ayuda a usar las cosas antes de que se estropeen. ¿Qué hay de tu refrigerador? Yo también intento mantenerlo ordenado. Agrupo artículos similares. Hace que sea más fácil encontrar lo que necesito. ¿Tienes algo inusual en tu nevera? Tengo un tarro de pepinillos que había olvidado. Siempre me sorprenden. Lección 6. Planes para días lluviosos. Hola Anna, por supuesto, odio mojarme bajo la lluvia. Yo también. Es muy incómodo. ¿Cuál es tu plan para hoy? Estaba pensando en quedarme en casa y ponerme al día con la lectura. ¿Qué hay de ti? Puede que vea una nueva serie de forma compulsiva. Es un clima perfecto para pasar un día acogedor en casa. ¿Tienes un libro en mente? Sí, quiero leer una novela de misterio. Me encanta un buen giro argumental. ¿Qué tipo de programas te gusta ver? Me gustan los thrillers y los dramas. Me mantienen al borde de mi asiento. ¿Has visto algún buen programa últimamente? Acabo de terminar una serie de ciencia ficción. Los efectos especiales fueron increíbles. ¿Prefieres ver series o películas? Me gustan ambos, pero las series permiten un mayor desarrollo del personaje. Es divertido ver cómo crecen. ¿Cuál es tu serie favorita de todos los tiempos? Eso es duro. Yo diría, Breaking Bad. Está brillantemente escrito. ¿Qué hay de ti? Me encanta Stranger Things. La nostalgia y el suspenso son fantásticos. ¿Tienes algún tentempié para tu día en casa? Estoy pensando en hacer palomitas. Es un clásico. ¿Cuál es tu merienda favorita mientras ves programas? Me gustan las almendras cubiertas de chocolate. Son dulces y saludables a la vez. ¿Alguna vez cocinas cuando estás en casa por el día? A veces, puede que hornee algo simple como galletas. ¿Qué hay de ti? A mí también me encanta hornear. Los muffins son mis favoritos. Huelen increíble mientras se hornean.
¿Alguna vez has probado una receta nueva solo por diversión? Sí, una vez intenté hacer pizza casera. Estaba un poco desordenada pero deliciosa. ¿Cuál ha sido tu experiencia culinaria más aventurera? Intenté hacer sushi una vez. Fue desafiante pero gratificante. ¿Crees que vas a intentar cocinar algo nuevo hoy? Quizás, si me inspiro, puede que prepare un plato nuevo. Siempre es divertido experimentar. ¿Cuál es la receta que querías probar? Tenía ganas de hacer pasta casera. Parece un desafío divertido. ¿Alguna vez cocinas con amigos? Sí, siempre es genial. Cocinar juntos hace que sea más agradable. Lección 7. El arte de regatear. Hola Anna, tengo curiosidad por regatear cuando compro en los mercados. ¿Tienes alguna experiencia con eso? Sí, lo creo. Regatear puede ser muy divertido. ¿Cuál es tu pregunta más importante al respecto? ¿Tengo que regatear por cada artículo que me interese? No necesariamente. Algunos proveedores pueden ser más flexibles que otros. A menudo depende del precio del artículo y de la personalidad del vendedor. Eso tiene sentido. ¿Cómo sabes cuándo está bien regatear? Si el precio parece alto o si se trata de un artículo hecho a mano, normalmente es aceptable negociar. ¿Alguna vez has intentado regatear? Lo intenté una vez como recuerdo, pero me sentí incómodo. ¿Algún consejo para principiantes? Empieza por hacer una pregunta sobre el artículo. Esto demuestra interés y abre la puerta a la negociación. ¿Qué artículo estabas intentando regatear? Una pulsera hecha a mano. Me pareció que el precio era un poco elevado. ¿Conseguiste una buena oferta? Sí, terminé ahorrando bastante. Siempre empiezo ofreciendo un 30% menos que el precio de venta. ¿Qué opinas de esa estrategia? Eso suena inteligente. Sin embargo, me pondría nervioso ofender al vendedor. Solo recuerda que es parte de la cultura en muchos lugares. Los vendedores lo esperan. ¿Qué otra preocupación tienes sobre el regateo? Me preocupa parecer grosero o agresivo. ¿Cómo haces que sea amigable? Sonríe y sé educado. Un enfoque amistoso marca una gran diferencia. También puedes complementar el artículo para crear una buena relación. Es un gran consejo. ¿Alguna vez te sientes culpable por negociar? La verdad es que no. Es una práctica común en muchos mercados. Los vendedores suelen fijar precios más altos para poder negociar. Esa es una buena perspectiva. ¿Crees que es diferente para las compras en línea? Definitivamente. Los precios online suelen ser fijos, pero algunas plataformas permiten hacer ofertas. ¿Lo has probado alguna vez? No lo he hecho, pero me gustaría explorar esa opción. ¿Crees que el regateo es una habilidad que se puede aprender? Absolutamente. Cuanto más practiques, más cómodo te sentirás. Todo es cuestión de confianza. ¿Cuál sería el artículo de tus sueños para regatear? Me encantaría regatear por una guitarra Vinti.
Sería un desafío emocionante. Lección 8. Opciones ecológicas. Hola Anna. Últimamente he estado intentando tomar decisiones más ecológicas. ¿Usas bolsas reutilizables? Sí, lo creo. Es mejor para el medio ambiente y reduce los residuos plásticos. ¿Qué te inspiró a empezar a usarlos? Leí sobre el impacto del plástico en los océanos y la vida silvestre. Realmente me abrió los ojos. ¿Has notado otros beneficios de usar bolsas reutilizables? Definitivamente. Suelen ser más resistentes que las bolsas de plástico, por lo que puedo llevar más artículos sin preocuparme de que se rompan. ¿Qué tipo de bolsas prefieres? Me gustan las de lona. Son duraderas y fáciles de limpiar. ¿Tienes un diseño o una marca favorita? Tengo uno con un divertido estampado floral que siempre me alegra el día. ¿Crees que más personas están optando por bolsas reutilizables? Eso espero. Veo que más personas los usan en las tiendas de abarrotes. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para las personas que están haciendo el cambio? Creo que es recordar llevarlos consigo. Lo he olvidado un par de veces. ¿Cómo te recuerdas a ti mismo? Tengo un par en el coche, así que siempre los tengo a mano. ¿Tienes una estrategia para recordar la tuya? Intento mantenerlos en la puerta principal. De esa manera, los veo antes de irme. ¿Has pensado en otros productos reutilizables? Sí, estoy pensando en comprarme una botella de agua reutilizable. Me parece una excelente manera de reducir aún más el plástico. ¿Qué hay de ti? Me encanta mi botella de agua de acero inoxidable. Mantiene las bebidas frías y reduce el desperdicio. ¿Has buscado alguna marca específica? Estoy pensando en uno que esté aislado. Sería perfecto para mantener las bebidas frías o calientes. ¿Tienes alguna recomendación? He oído cosas buenas sobre Hydro Flask. Son populares y confiables. ¿Has probado algún otro producto ecológico? Hace poco me cambié a cepillos de dientes de bambú. Se sienten muy bien y son mucho mejores para el planeta. ¿Qué pasa con los artículos de tocador? Utilizo jabón en barra en lugar de jabón líquido en botellas de plástico. Es un cambio pequeño, pero marca la diferencia. ¿Crees que los pequeños cambios tienen sentido? Absolutamente. Cada pequeño esfuerzo cuenta para un planeta más saludable. ¿Qué cambio te gustaría que adoptaran más personas? Me encantaría ver a más personas haciendo abono. Reduce los residuos y enriquece el suelo. ¿Qué opinas? Eso sería fantástico. El compostaje es una forma muy sencilla de ayudar al medio ambiente. Es emocionante pensar en todos los cambios positivos que podemos hacer. Lección 9. Encontrando tu camino. Hola Anna. Ayer estaba en el mercado cuando alguien se me acercó y me preguntó, disculpa, ¿podrías mostrarme el camino a la estación de tren? Eso es interesante. ¿Sabías cómo ayudarlos? Sí, lo hice. Les dije que siguieran 2 cuadras en línea recta y luego giraran a la izquierda. Me sentí bien al ayudar. ¿Alguna vez has ayudado a alguien a encontrar su camino? Lo he hecho. Una vez ayudé a un turista que estaba perdido en la ciudad.
Fue una experiencia divertida. ¿Qué te pareció su viaje? Creo que es emocionante. Viajar a menudo conduce a aventuras inesperadas. ¿Disfrutas explorando nuevos lugares? Absolutamente. Me encanta descubrir joyas ocultas en una ciudad. ¿Cuál es el lugar más interesante que has visitado? Visité un pintoresco pueblo de Italia. El paisaje era impresionante y los lugareños eran amables. ¿Qué hay de ti? Fui a un mercado bullicioso en Marruecos. Los colores y las especias eran fascinantes. ¿Alguna vez has intentado pedir recomendaciones a los lugareños? Sí, siempre lo hago. Los lugareños suelen conocer los mejores lugares que no aparecen en las guías. ¿Qué es lo que les preguntas normalmente? Normalmente pregunto por los mejores lugares para comer. La comida es siempre una prioridad. ¿Qué hay de ti? Pregunto sobre atracciones o experiencias únicas. Hace que el viaje sea más memorable. ¿Alguna vez has realizado una visita guiada? Sí, una vez hice un recorrido a pie. Fue informativo y divertido conocer a otros viajeros. ¿Prefieres las visitas guiadas o explorar por tu cuenta? Me gusta explorar por mi cuenta. Permite flexibilidad y espontaneidad. ¿Cuál es tu forma favorita de navegar por una nueva ciudad? Normalmente uso mapas en mi teléfono, pero también disfruto deambulando y perdiéndome a veces. ¿Alguna vez te has perdido mientras viajabas? Una vez, me perdí en un laberíntico mercado callejero. Se convirtió en una aventura divertida. ¿Qué es lo mejor de perderse? A menudo encuentras tesoros inesperados. A veces, los mejores recuerdos provienen de momentos no planificados. ¿Tienes algún consejo para los viajeros? Lleve siempre un cargador portátil para su teléfono. Es útil tener las instrucciones a mano. Lección 10. Secretos de jardinería. Hola Anna, he empezado un pequeño jardín. Y ha sido gratificante. Eso es genial. ¿Qué cultivas en tu jardín? Tengo tomates, pimientos y hierbas. Les va muy bien. ¿También trabajas en el jardín? Sí, lo creo. Cultivo flores y verduras. Es un pasatiempo muy relajante. ¿Usas algún fertilizante? Sí, uso abonos orgánicos para mis plantas. Son más saludables para el medio ambiente. ¿Qué hay de ti? Yo también prefiero los fertilizantes orgánicos. Ayudan a las plantas sin productos químicos. ¿Has notado alguna diferencia desde que empezaste a usarlos? Absolutamente. Mis plantas parecen más vibrantes y producen mejores rendimientos. ¿Qué tipo de abono orgánico utilizas? Utilizo abono y lombrices. Son excelentes para enriquecer el suelo. ¿Has probado el compostaje? Acabo de empezar. Es fascinante ver cómo los restos de la cocina se convierten en tierra rica en nutrientes. ¿Tienes algún consejo para principiantes? Empieza poco a poco y sé paciente. Lleva tiempo, pero vale la pena. ¿Cómo controlas las plagas en tu jardín? Utilizo repelentes naturales como el aceite de neem. Es eficaz y seguro. ¿Qué métodos utiliza?
Planto caléndulas para disuadir a las plagas. Son hermosas y funcionales. ¿Alguna vez has tenido un problema de plagas? Sí, tuve un problema con los pulgones el año pasado. Fue todo un desafío. ¿Cómo se manejan las plagas del jardín? Normalmente los quito a mano o uso jabón insecticida. A mí me funciona bien. ¿Cuál es tu parte favorita de la jardinería? Me encanta el momento en que cosecho mis verduras. Hay algo especial en comer lo que has cultivado. Lección 11. La emoción de la Copa Mundial. Hola Anna, ¿sabías que el torneo de fútbol más famoso es la Copa del Mundo? Sí. Es increíble cómo ocurre cada 4 años. Me encanta la emoción que trae. ¿A qué equipos apoyas? Apoyo a Brasil. Tienen una historia futbolística muy rica. ¿Qué hay de ti? Soy un gran fan de Alemania. Su trabajo en equipo y su estrategia son impresionantes. ¿Tienes algún recuerdo favorito de la Copa Mundial? Definitivamente. Recuerdo la final de 2014, cuando Alemania ganó contra Argentina. Fue un partido muy emocionante. ¿Cuál es tu juego más memorable? Me encantó ver la final de 1998, cuando ganó Francia. La energía del estadio era eléctrica. ¿Has ido alguna vez a un partido en directo? Sí, asistí a un partido local el año pasado. El ambiente era increíble. Es mucho más emocionante en persona. ¿Has jugado alguna vez al fútbol? Jugué en el instituto. Fue muy divertido, pero no fui el mejor jugador. ¿Juegas con regularidad? Juego con amigos los fines de semana. Es una excelente manera de mantenerse activo y crear lazos afectivos. ¿En qué posición te gustaba jugar? Yo solía ser mediocampista. Me gustaba participar tanto en ataque como en defensa. ¿Cuál es tu posición favorita? Prefiero jugar como delantero. Marcar goles es muy rápido. ¿Sigues alguna liga de fútbol? Sí, veo la Premier League. Los partidos siempre son emocionantes. ¿Qué liga sigues? Soy fan de la liga. El nivel de habilidad de los jugadores es increíble. ¿Tienes un jugador favorito? Admiro mucho a Lionel Messi. Su talento es inigualable. ¿Quién es tu favorito? Soy un gran fan de Cristiano Ronaldo. Su ética de trabajo y su dedicación son inspiradoras. ¿Qué crees que hace que el fútbol sea tan popular en todo el mundo? Creo que es la sencillez del juego. Solo necesitas una pelota y un poco de espacio para jugar. ¿Crees que la Copa del Mundo une a las personas? Absolutamente. Reúne a los fanáticos de todo el mundo para celebrar el amor por el juego. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.